día de hoy me corresponde a mí dar a conocer una proyección que se ha planteado en la Facultad de Derecho, que está vinculada no solamente a la mención en Derecho Tributario, sino a otras menciones. Antes de pasar a hablar sobre la mención de Derecho Tributario, yo quisiera hacer un hincapié a un tema muy importante. Nuestro país atraviesa un crecimiento y un desarrollo económico, si quisiéramos decirlo de esta manera, en la cual encontramos nuevos capitales en nuestro país, encontramos inversionistas exigentes con nuevos, y las empresas estén organizadas como personas naturales, como personas jurídicas, bajo cualquier forma societaria, están constantemente preparándose para poner en la plaza bienes y servicios de mejor calidad. Las universidades, no ajenas a esta situación de un mercado tan exigente, se han visto obligadas a lanzar al mercado también profesionales capaces de resolver problemas vigentes, nuevos, frente a actividades económicas nuevas. Partiendo de ello, nuestra casa de estudio, específicamente la Facultad de Derecho, ha trabajado 4 menciones. La mención en lo que es el derecho comercial o de comercio internacional, la mención en derecho minero y ambiental, la mención en gestión pública y la mención en derecho tributario. Se ha empezado con la mención en derecho comercial internacional, con la que ya contamos con una segunda promoción muy exitosa, por cierto. Bien, lo que ahora nosotros vamos a tratar es de qué se trata la mención en derecho tributario y por qué se ha pensado en una mención en derecho tributario, qué alumnos pueden de una u otra forma participar en esta mención o especialidad en este campo tan interesante que tiene un vínculo específico con el aspecto económico. Cuando nosotros hablamos del tributo, aparte de las características que presenta el tributo en general, como que es una prestación pecuniaria, actualmente puede ser en especie, ¿correcto? Con el famoso canje de la deuda tributaria, aparte de decir que es de carácter obligatorio, ¿no? Y decir que se puede exigir inclusive de manera coactiva, como una antesala de una coerción, aparte de decir que se tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva, ¿correcto?, del deudor tributario, que puede ser tanto el contribuyente como el representante. Tenemos que decir algo muy importante: el tributo no es un medio cualquiera, el tributo es un medio fundamental para el Estado, no para un Estado como el de ahora, sino para los Estados de siempre. El tributo es un recurso que le permite al Estado obtener un ingreso público corriente, y este ingreso público corriente a su vez le permite al Estado poder financiar los gastos públicos. ¿Pero qué tipo de gastos públicos? Los gastos públicos también corrientes. Y estos gastos públicos corrientes van destinados específicamente a los diferentes servicios públicos, del cual todos nosotros hacemos uso de una u otra manera, como por ejemplo el servicio de salud. Estoy hablando de servicios públicos que nos brinda el Estado por lo que nosotros tributamos. Entonces no estamos hablando de cualquier medio, estamos hablando de un medio fundamental. Por eso también nos podemos preguntar: ¿alguno de nosotros no tributa? Sí, todos tributamos. Desde el momento que compramos o adquirimos cualquier bien o cualquier tipo de servicio, estamos tributando. Y muchas veces en ese tributar, que sería una prestación voluntaria, ¿no?, o en ese colaborar con el Estado, nos podemos encontrar con una serie de problemas, de diferentes, digamos, magnitudes. Pero sin embargo, hay un tema muy importante frente a los problemas en materia tributaria. ¿Están preparados los profesionales de los diferentes ámbitos a dar soluciones a estos problemas? Entonces, la facultad, pensando en profesionales que puedan resolver estos problemas, ahora modernos, se dice, con las nuevas actividades económicas, ha pensado en esta mención en derecho tributario. Voy a pasar a exponer de qué se trata esta mención o especialización en derecho tributario.
Bien, para poder entrar, formar parte de esta especialidad, existen 3 requisitos, ¿correcto? El alumno debe haber llevado la asignatura de Derecho Tributario. Esto, por cierto, se da en el ciclo octavo. Bien, el siguiente derecho tributario que debe llevar el alumno es el que nosotros conocemos con el nombre o la denominación de Derecho Procesal Tributario. ¿Estamos de acuerdo? Que se da en el 9º ciclo. En relación a este tema quiero hacer una aclaración. Hace aproximadamente 2 años atrás, ese derecho procesal tributario no se llamaba de esa manera, es decir, no tenía esta denominación. Se llamaba Derecho Tributario 2 y el Derecho Tributario del 8º ciclo era el Derecho Tributario 1. Y los profesores a cargo de esta mención, que son el doctor Abeldaño aquí presente, la doctora Samán, así como el doctor Guamán, que forman parte de este grupo que está promoviendo la mención en Derecho Tributario, hemos acordado, ¿correcto?, que se vuelva a la denominación anterior, que es lo que se maneja de manera general. Eso quiere decir que estamos esperando que se cambie en la malla y vuelva a ser el Derecho Tributario 1, en donde se enseña todo lo vinculado a lo que es la parte sustantiva, es decir, a lo que es el Código Tributario, con algunos otros alcances, como voy a pasar a explicar más adelante. Pero sin embargo, en el Derecho Tributario 2, lo que se enseña es la aplicación de lo que vendrían a ser todas las reglas. Entonces, para uniformizar esas ideas, van a darse esos cambios que esperamos muy ansiosos todos los profesores que componemos, digamos, o que llevamos o desarrollamos esta asignatura. Bien, pasamos a lo que es la mención. Cuando se elaboró el proyecto de la mención, se trabajó primero qué tanto contenía el derecho tributario, qué tanto es importante, ¿correcto?, el derecho tributario para poder crear una mención, ¿no? ¿Qué tantos alcances tiene? ¿Por qué se debería crear un derecho tributario? O sea, una mención en esta especialización. Bien. Primero decíamos, si son 2 ciclos, el alumno entonces debe llevar en un ciclo, ¿correcto?, 6 asignaturas obligatorias y un electivo. En el siguiente, otras 6 asignaturas y un curso electivo. Pero, ¿cómo armamos? ¿Cuáles serían los temas que se van a considerar en esta especialización? Para ello, se revisó el contenido del derecho tributario. Este cuadro no es común para aquellos alumnos, mejor dicho, no es desconocido para aquellos alumnos que ya llevaron derecho tributario. Bien, porque en este contenido nosotros vamos a encontrar una parte, a mi criterio, solo una parte de lo que contiene el derecho tributario. Es así que nosotros nos vamos a encontrar con un derecho tributario general. En ese derecho tributario general nos vamos a encontrar a su vez con 2 derechos. Un derecho tributario sustancial, también llamado principal. Y cuando se enseña esta división, nosotros tratamos de desarrollar todas estas clases de derecho tributario en una sola asignatura, que es el derecho tributario que ustedes han llevado, los que han llevado y los que van a llevar. O sea, tratamos de que el alumno en un ciclo comprenda todo el contenido del derecho tributario. O sea, imagínense, y ahora yo les voy a explicar por qué no el alumno llega a conocer toda la amplitud y todo el despliegue de esta rama del derecho. Cuando hablamos del derecho tributario sustancial, ¿correcto?, estamos tratando ahí nosotros de explicar cómo nace la obligación tributaria, cómo se exige, cómo se determina la obligación tributaria, quién es el responsable de la obligación tributaria, qué capacidad es la que prima en una obligación tributaria. Y entonces estamos abordando un solo libro, es decir, el alumno tiene que estudiar el libro primero, ¿correcto?, del texto único ordenado del Código Tributario, cuya denominación es la obligación tributaria. Bien, pero no solamente eso lleva el alumno en derecho tributario, sino además debe aprender, ¿correcto?, el libro 2. El libro 2, ¿correcto?, que ya estamos abordando el derecho tributario formal, ¿correcto?, o administrativo.
en el cual, en este libro 2, ¿qué estudia el alumno? El alumno estudia las facultades de la administración tributaria, las obligaciones de la administración tributaria, los derechos de los administrados. Entonces, y tiene que aprender, por cierto, las 4 facultades con todo su despliegue completo. Entonces estaríamos en el libro 2, ¿correcto? Pero el derecho tributario, a su vez, tiene una parte especial. Y en esa parte especial nos encontramos con el derecho tributario constitucional, que también lo conocen como el derecho constitucional tributario. ¿Y qué abordamos ahí? Ahí ya nosotros solamente nos vamos al título preliminar, pero al título preliminar donde nos habla del principio de legalidad en materia tributaria. Estoy hablando del principio de legalidad, correcto, que se encuentra en el título preliminar de nuestro texto único ordenado del Código Tributario. Pero además, nuestra otra norma legal que debemos usar para comprender esta parte es el artículo 74 de la Constitución Política del Estado, donde nos encontramos con el principio de legalidad y reserva de la ley. Y ahí tenemos que abordar todos los demás principios que hoy el Tribunal Constitucional ha resuelto aproximadamente más de 20 principios. Entonces, tampoco se puede abordar todo ello dentro de la asignatura de Derecho Tributario. Luego pasamos al Derecho Tributario Procesal. Y acá en el Derecho Tributario Procesal se encuentra también un conflicto, porque nosotros debemos comprender que hay una diferencia entre lo que es lo procedimental con lo procesal. Cuando hablamos de lo procesal estamos pasando al ámbito judicial, y cuando hablamos de lo procedimental estamos en la vía administrativa. Entonces, en esta denominación surge un conflicto. Para algunos debería llamarse derecho tributario procedimental, cuando se va a desplegar lo que son los 3 grandes procedimientos que se manejan dentro del texto único ordenado del Código Tributario, como son el procedimiento de cobranza coactiva, el procedimiento no contencioso tributario y el procedimiento contencioso tributario. Cada uno, en definitiva, con un despliegue, porque dentro del procedimiento de cobranza coactiva nos vamos a encontrar con la intervención excluyente de propiedad, que es un procedimiento que se suma al procedimiento de cobranza coactiva y que ya no se da entre el deudor tributario y la administración tributaria, sino se da entre un tercero perjudicado y la administración tributaria. Entonces, y cuando hablamos de procedimiento contencioso tributario, ya estamos hablando nosotros que hay una contienda, hay un pleito. El deudor tributario no está conforme de repente con una resolución de determinación, una resolución de multa, una orden de pago. Entonces, ¿qué hace ese deudor tributario? Reclama, entró en contienda. Y dentro de todo ese despliegue que se da dentro de 2 fases, que es la reclamación y la apelación, nos podemos encontrar nosotros con un recurso muy importante, que es el de queja. Y entonces ahí vemos que se va ahondando el tema en materia tributaria. El otro procedimiento, que es el no contencioso, es necesario aclararlo, porque a veces el alumno se confunde entre el contencioso tributario y el contencioso administrativo. Y hay una diferencia. Para estar en el contencioso tributario debe existir una relación jurídico-tributaria. Ejemplo, si yo pido una devolución de pago en exceso o una devolución de pago indebido, esta tiene que provenir de una relación jurídica tributaria, es decir, un tributo, ¿correcto? De un tributo que de repente yo pagué de más y por lo tanto hay un pago en exceso, pero es una relación jurídica tributaria anterior. Pero si yo hablo, ¿correcto?, o presento una solicitud en relación, por ejemplo, a pedir un determinado certificado, una determinada licencia, entonces ya no estoy en el procedimiento tributario, o sea, no estoy en el procedimiento no contencioso tributario, sino estoy en un no contencioso netamente administrativo. Entonces, y cada uno de ellos digamos, tiene particularidades muy importantes. En el derecho tributario penal, el derecho tributario penal abarca solamente una parte de nuestro texto único ordenado del Código Tributario, que vendría a ser el libro 4, porque el libro 3, ¿correcto?, está destinado a los procedimientos tributarios de los que acabo de desarrollar brevemente. A diferencia que el libro 4 nos habla de infracciones, sanciones y delitos tributarios, pero no desarrolla ningún delito tributario, sino lo que hace mención, ¿correcto?, es a determinados principios que se deben respetar en relación a los delitos tributarios. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el texto único ordenado de nuestro Código Tributario
lo que va a desplegar es infracciones tributarias y frente a las infracciones tributarias administrativas, sanciones tributarias administrativas. Y ahí nos vamos a encontrar nosotros, dentro de esas infracciones tributarias, infracciones que van a estar vinculadas, correcto, a la inscripción en el registro único del contribuyente. Infracciones vinculadas a los comprobantes de pago, con una serie de modalidades. Infracciones vinculadas a declaraciones y comunicaciones. Infracciones vinculadas a la fiscalización y otras obligaciones tributarias. Y van a tener sus sanciones, pero sanciones netamente administrativas. ¿Qué sanciones administrativas? Tenemos la pecuniaria, que es la multa, y las no pecuniarias. ¿Cuáles son las no pecuniarias? El comiso, el cierre, el internamiento. Señores, cada una de ellas, cierre, internamiento, suspensión de licencia, entre otros, tiene todo un procedimiento. Cada uno tiene un procedimiento independiente. Bien, pero todo eso se enseña en derecho tributario. Se trata de enseñar todo eso en derecho tributario. Es decir, que no terminamos de agotar todos los conocimientos de nuestro texto único ordenado del Código Tributario. Pero el derecho tributario penal no solamente abarca el libro cuarto de nuestro texto único ordenado del Código Tributario, sino además abarcan otras normas especiales, como la ley penal tributaria, que es toda una especialidad, donde en la ley penal tributaria nos vamos a encontrar la defraudación tributaria, que fue parte de la exposición del doctor Vilcapón. Y esa defraudación tributaria trae consigo algunas modalidades. En ella vamos a encontrar también el delito contable. Pero ahí no se agota el tema de penal tributario. El tema de penal tributario también abarca otra norma muy importante, que es el Código Penal. En el Código Penal encontramos solo 2 delitos tributarios, porque todos los demás han sido remitidos o absorbidos, correcto, por la ley penal tributaria. En el Código Penal nos vamos a encontrar nosotros con 2 delitos tributarios: la elaboración clandestina de productos y la comercialización clandestina de productos. Son los únicos delitos tributarios que nos quedan a nosotros en el Código Penal, pero que se deben de todas maneras desarrollar. Bien, agotado el derecho tributario penal como una parte del derecho tributario especial, nos vamos a encontrar con el derecho tributario internacional. Ese derecho tributario internacional que, como les decía al inicio en la introducción, estamos hablando de que nuestro país está atravesando un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo, podríamos decirlo, porque hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo económico. Y eso ha traído consigo que nuestro país celebre convenios, es decir, tratados internacionales. Pero esos tratados internacionales quiere decir que yo voy a llevar un producto a otro país y ese país puede traer productos a mi país. Entonces ahí viene un tema muy importante. ¿Cómo se tributa? ¿Tributo en este país? ¿Tributo en el otro país? ¿En el otro y en el otro? Entonces me encuentro con un tema muy importante, con una institución jurídico-tributaria muy importante, que es la doble o triple tributación. ¿Cómo subsana el Estado la doble o triple tributación? La subsana a través de la celebración de convenios internacionales para evitar la doble tributación. Pero nuestro país, en Latinoamérica, es el más atrasado. Celebra muchos tratados, pero no tiene convenios para evitar la doble tributación. Bien, eso nosotros, para poder elaborar la mención, hemos tenido en cuenta este análisis. Hemos dicho, definitivamente no se aborda todos los temas. De repente, en derecho civil, en derecho penal, correcto, cada libro o cada sección es estudiada de manera independiente. Pero en derecho tributario no sucede lo mismo. Entonces, es por ello que la mención, correcto, empieza a partir de marzo, en razón de que necesitamos especialistas en derecho tributario. Otro tema que se ha tomado en cuenta para poder comprender, correcto, lo vinculado a esta mención. El tributo es el medio más importante. ¿Pero qué comprende tributar? El tributo comprende el impuesto, comprende la contribución, comprende la tasa. Perfecto, pero ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? ¿Y qué abarca cada uno de ellos? Es todo un mundo, cada impuesto. Conversando con mis alumnos del 9º siglo me dicen, doctora, cada tributo realmente es un procedimiento diferente, es un cálculo diferente, es una actualización de la deuda totalmente diferente. Entonces,
yo digo, los impuestos. Nosotros nos encontramos con un jurista muy importante, Geraldo Ataliba, que en su texto Hipótesis de la incidencia, él hace una definición muy interesante de la división tripartita que está regulada en la norma tercera del título preliminar de nuestro texto único ordenado del Código Tributario. Y él hace una división bipartita frente a esta tripartita. Y esta bipartita dice, hay tributos vinculantes y tributos no vinculantes. Los tributos vinculantes se presentan cuando yo, deudor tributario, realizo una prestación a favor del Estado y el Estado, digamos, me da una contraprestación. Es decir, voy a recibir un beneficio individualizado. Y entonces, ¿cuál de estos serán los vinculantes? En donde yo como deudor tributario presto a favor del Estado y él me entrega algo a cambio. Y luego Geraldo Ataliba nos indica a nosotros que existen los tributos no vinculantes. Y dice, un tributo no vinculante, el deudor tributario presta a favor del Estado, pero está consciente que cuando presta en ese momento no va a recibir ningún tipo de beneficio, sino lo va a recibir de manera indirecta, a través de los diferentes servicios. Partiendo de esta posición, el impuesto es el único tributo no vinculante que pagamos nosotros, el IGB, el impuesto a la renta, el ITF, etcétera. Y cuando pagamos el IGB, ¿recibimos algo en ese momento? No recibimos nada. Eso se va al Tesoro Público para que se financien los gastos, ¿correcto?, de los diferentes servicios públicos. ¿Y cuáles son los vinculantes? En donde yo doy algo y debo recibir algo del Estado. Las contribuciones y las tasas. Y entonces ahí es donde viene el famoso problema del FONAVI. El FONAVI, ¿cómo nace? Yo doy una prestación porque yo sabía que voy a recibir algún beneficio en relación a lo que es vivienda, ¿correcto? Y después ya por una resolución del Tribunal Constitucional la cambia la perspectiva, ¿correcto? Y lo vuelven impuestos. Entonces es por eso que hoy se tiene que, de una u otra forma, devolver el dinero de lo que nosotros conocemos como el FONAVI, ¿bien? Entonces, pero abordar lo que es el impuesto es un tema también muy amplio. El impuesto, vamos a encontrar impuestos recaudados por el gobierno central, es decir, el gobierno central representado por SUNAT, y ahí nos vamos a encontrar nosotros con el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta también es inmenso, porque el impuesto a la renta tiene 5 categorías, y cada categoría, correcto, es un procedimiento independiente. Nos vamos a encontrar con el IGB, y el IGB actualmente, para evitar la evasión tributaria, tiene 3 sistemas. El sistema de detracciones, el sistema de percepciones, ¿correcto? Y el sistema de retenciones. Entonces también tiene todo un procedimiento muy importante y todas ellas reguladas por una norma jurídica. ¿Bien? Tenemos otros impuestos como el ITF, el impuesto selectivo al consumo, que de una u otra forma recauda la SUNAT. Pero la SUNAT no solamente recauda los impuestos, como lo vamos a ver más adelante, pero hay otros impuestos que son recaudados, ¿correcto?, por los gobiernos locales. Y ahí tenemos nosotros que los gobiernos locales están representados por municipalidades distritales y municipalidades provinciales. Y ellas recaudan impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto a las apuestas, impuestos al juego, ¿no?, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, entre otros. Hay unos impuestos muy interesantes que apoyan a aquellas municipalidades rurales que requieren mayores recursos y que no cuentan con ellos. Y tenemos los famosos impuestos creados a favor de los gobiernos locales. Y esos impuestos creados a favor de los gobiernos locales son 3, con un adicional, ¿correcto? Tenemos el famoso impuesto al rodaje, el impuesto de promoción municipal, el impuesto a las embarcaciones de recreo. Todas ellas son recaudadas por SUNAT, pero no son manejadas por SUNAT, sino se van al famoso Fondo de Compensación Municipal. Y ese Fondo de Compensación Municipal, ¿qué hace? Va a repartir a las municipalidades que tienen mayores necesidades. Entonces, hablar del impuesto no solamente es hablar del IGB o del impuesto predial. No, señores, es hablar de otros impuestos más. En relación a lo que son las contribuciones, por ejemplo, solamente nos han enseñado que las contribuciones son las contribuciones por obras públicas, esas que recaudan las municipalidades, digamos, distritales y provinciales cuando construyen una obra pública. Pero no es así.
las famosas contribuciones, también llamadas contribuciones paralelas al fisco o parafiscales. Estas contribuciones paralelas al fisco o parafiscales son las famosas contribuciones o tributos vinculados a una relación laboral. Y esos tributos vinculados a una relación laboral son muchos. Tenemos, por ejemplo, Senati, tenemos el caso de Sensico, tenemos el caso de Salud, tenemos el caso en el Sistema Nacional de Pensiones, tenemos a las administradoras de fondos de pensiones. En el Sistema Nacional de Pensiones, el sistema privado, perdón, y en el Sistema Nacional de Pensiones tenemos a la ONP. Pero sin embargo, dentro de ellas, no siendo tributos, pero se manejan dentro del ámbito, digamos, de SUNAT, que es la encargada de recaudar, tenemos otros, como por ejemplo el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, el CONAFOBISER, que no siendo tributos son manejados por SUNAT. Es decir, que la ampliación, el tema de la mención tributaria también abarca otras instituciones jurídicas, digamos, no tributarias conexas a ese campo. Las tasas. En las tasas nos hemos también nosotros, ya han mencionado aquí incluso la famosa tasa de los arbitrios, y ya también se ha dicho que los arbitrios se vinculan con la limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines y con la seguridad ciudadana. Y que frente a ese tema también se presentan muchísimos problemas. Pero los arbitrios no son las únicas tasas, tenemos los famosos derechos. Esos derechos que están regulados, correcto, esos derechos que están regulados tanto por el tubo del Código Tributario como, por ejemplo, por el TUPAC de las diferentes entidades públicas. Y luego, por último, tenemos las licencias, que también están reguladas en el TUPAC. Pero, sin embargo, hay dos tasas que están reguladas de manera específica en el texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. Y esas dos tasas están vinculadas específicamente al servicio de transporte público y al de estacionamiento vehicular, lo que nosotros conocemos como el famoso parqueo. Entonces, hablar de tasas también es todo uno. Partiendo de estos dos temas, es decir, de la división, contenido o clasificación del tributo, así como el ámbito de aplicación del tributo, nosotros hemos elaborado la mención en derecho tributario y hemos visto conveniente, correcto, estos cursos para que se dicten. Bien, tenemos por ejemplo el derecho de la imposición al consumo. Ese derecho a la imposición al consumo va a abarcar el despliegue, correcto, de todo lo vinculado a que es el impuesto general a las ventas con sus respectivos regímenes, así como el impuesto selectivo al consumo con sus diferentes tablas. Pero, ¿yo para qué voy a aprender esto? ¿Dónde voy a trabajar si yo manejo este tema? Definitivamente trabajaré en SUNAT. Pero SUNAT, voy a demostrar que SUNAT no es el único lugar donde trabaja el especialista en derecho tributario. El especialista en derecho tributario tiene el mismo campo de acción con los particulares que con el sector público. Bien, lo que ahora nosotros vamos a tratar es de qué se trata la mención en derecho tributario y por qué se ha pensado en una mención en derecho tributario, qué alumnos pueden de una u otra forma participar en esta mención o especialidad en este campo tan interesante que tiene un vínculo específico con el aspecto económico. Cuando nosotros hablamos del tributo, aparte de las características que presenta el tributo en general, como que es una prestación pecuniaria, actualmente puede ser en especie, correcto, con el famoso canje de la deuda tributaria, aparte de decir que es de carácter obligatorio, ¿no? Y decir que se puede exigir inclusive de manera coactiva, como una antesala de una coerción, aparte de decir que se tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva, correcto, del deudor tributario, que puede ser tanto el contribuyente como el representante. Tenemos que decir algo muy... ¿Alguno de nosotros no tributa? Sí, todos tributamos. Desde el momento que compramos o adquirimos cualquier bien o cualquier tipo de servicio, estamos tributando. Y muchas veces en ese tributar, que sería una prestación voluntaria, ¿no? O en ese colaborar con el Estado, nos podemos encontrar con una serie de problemas, de diferentes, digamos, magnitudes. Pero sin embargo,
hay un tema muy importante frente a los problemas en materia tributaria. ¿Están preparados los profesionales de los diferentes ámbitos a dar soluciones a estos problemas? Entonces, la facultad, pensando en profesionales que puedan resolver estos problemas, ahora modernos, se dice, con las nuevas actividades económicas, ha pensado en esta mención en Derecho Tributario. Voy a pasar a exponer de qué se trata esta mención o especialización en Derecho Tributario. Están constantemente preparándose para poner en la plaza bienes y servicios de mejor calidad. Las universidades, no ajenas a esta situación de un mercado tan exigente, se han visto obligadas a lanzar al mercado también profesionales capaces de resolver problemas vigentes, nuevos, frente a actividades económicas nuevas. Partiendo de ello, nuestra casa de estudio, específicamente la Facultad de Derecho, ha trabajado 4 menciones. La mención en lo que es el derecho comercial o de comercio internacional, la mención en derecho minero y ambiental, la mención en gestión pública y la mención en derecho tributario. Se ha empezado con la mención en derecho comercial internacional, con la que ya contamos con una segunda promoción muy exitosa, por cierto. El día de hoy me corresponde a mí dar a conocer una proyección que se ha planteado en la Facultad de Derecho, que está vinculada no solamente a la mención en Derecho Tributario, sino a otras menciones. Antes de pasar a hablar sobre la mención de Derecho Tributario, yo quisiera hacer un hincapié a un tema muy importante. Nuestro país atraviesa un crecimiento y un desarrollo económico, si quisiéramos decirlo de esta manera, en la cual encontramos nuevos capitales en nuestro país, encontramos inversionistas exigentes con requerimientos nuevos, y las empresas estén organizadas como personas naturales, como personas jurídicas, bajo cualquier forma societaria. Importante, el tributo no es un medio cualquiera. El tributo es un medio fundamental para el Estado, no para un Estado como el de ahora, sino para los estados de siempre. El tributo es un recurso que le permite al Estado obtener un ingreso público corriente. Y este ingreso público corriente, a su vez, le permite al Estado poder financiar los gastos públicos. ¿Pero qué tipo de gastos públicos? Los gastos públicos también corrientes. Y estos gastos públicos corrientes van destinados específicamente a los diferentes servicios públicos, del cual todos nosotros hacemos uso de una u otra manera, como por ejemplo el servicio de salud. Estoy hablando de servicios públicos que nos brinda el Estado por lo que nosotros tributamos. Entonces no estamos hablando de cualquier medio, estamos hablando de un medio fundamental. Por eso también nos podemos preguntar,